Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 20. El refugio, Colonia Usana. Sección principal, centro de mando. 2553 AC. La era de la reclamación. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido?, preguntó Tenth, y lo preguntaba retóricamente, porque lo sabía muy bien. Media órbita solar. Al menos, respondió Baltol en tono sombrío. ¿Cuántos ciclos era eso? Cientos. A Baltol lo ponía enfermo contemplar la situación, y también lo enfermaba la grieta en el casco exterior de la sección 7. Podía verla en los monitores del centro de mando de la sección principal. Solo dos de los ojos de exploración seguían funcionando, y uno de ellos había localizado una brecha en la 7. Por suerte, el meteorito solo había golpeado un módulo de compresión de aire que estaba, por su parte, aislado de otros módulos. Solo se había perdido un poco de atmósfera, pero aquel meteorito no debería de haber podido perforar el casco. Había campos de fuerza que repelían tales cosas alrededor de los cascos de las diferentes secciones de la colonia, que solo se desconectaban cuando se llevaban a cabo tareas de mantenimiento. Los campos protectores empezaban a fallar ya en algunas secciones porque no podían acceder a piezas para reparar los generadores que estaban en la sección 2. Deberíamos de haber trasladado todo lo que era vital a la principal hace años, dijo Baltol. Enfursa quiso hacerlo, pero los capitanes de las otras secciones se quejaron de que los dejaría vulnerables, que les quitaría importancia. Era toda una cuestión política, en realidad. Hay que reparar esos campos, declaró Tenth. Tendremos que asaltar la 2. Nos verán llegar. El sistema de vigilancia de su cámara estanque está totalmente intacto ahí. Hay otros modos de entrar. Gran Kaidon. Es posible anular localmente el campo de repulsión. Podríamos abrir un boquete y entrar sin que hubiera una despresurización grave en el interior. Baltol dio la espalda a las pantallas con desaliento. Si supiéramos con certeza lo que sucede dentro de la sección 2. Tal vez sí, pero supongamos que perforamos una zona a la que han trasladado a algunos de los nuestros, a inocentes. Podríamos matarlos a todos. Tengo un sistema que creo que revelará qué es lo que hay en cualquier zona de una sección, si puedo acercarme lo suficiente. Es una adaptación del viejo sistema de cámaras de escaneado con la potencia aumentada. Lo tengo listo para ser probado. ¿Lo tienes? Debemos intentarlo. Entonces, Tenth, tenemos que saber en qué condiciones está todo el mundo en esas secciones. ¿Están enfermos? ¿Han recurrido al canibalismo? ¿Tortura Kinsa a los que le oponen resistencia? No sabemos nada con seguridad. Tenth profirió un resoplido apesadumbrado. Los ha estado subvencionando. No se están muriendo de hambre. Hemos intercambiado comida por suministros. Pero, ¿y si Kinsa y sus seguidores se están quedando con la comida? Tienen un sintetizador de proteínas que podría alimentar a todo el mundo. Requiere una base de la que sintetizar las proteínas. Les debe de faltar muy poco para agotar los materiales básicos. Baltol se frotó los ojos con gesto cansado. Me pregunto cuántos Sangelis en esas secciones apoyan realmente a Kinsa. Tenía la confianza de que alguien se rebelara contra él. Se han arrojado algunos cuerpos desde la 5. Se le informó de ello. Baltol hizo una mueca de dolor. Sí. ¿Crees que se alzaron en armas contra Kinsa? Es posible. Y ha habido intentos de deserción. Tienen una nave menos, ahora. Baltol había estado observando en estos mismos monitores cuando el transbordador recibió el impacto del proyectil. Una explosión silenciosa en el espacio. Y 16 usanos habían muerto cuando la nave se dio la vuelta debido a la perforación. Los armeros de Kinsa habían fabricado toscos misiles para usar en el espacio, y eran estos los que habían hecho el trabajo. Y eso dificultaba aún más la invasión de las secciones por parte de Baltol. Si al menos lo supiera, Tenth debería volver a intentar transmitir un mensaje a las secciones de Kinsa. Existía un sistema público de megafonía, que él había usado antes del inicio de todo aquello, que transmitía desde la sección principal a las demás. No creo que exista la menor duda de que han desactivado el sistema de transmisión, al menos para misiones desde el exterior. Y, con todo respeto, Kaidon, las palabras por sí solas sirven de poco. 10 ciclos después de que Kinsa se hiciera con el control, 6 usanos habían conseguido huir del contingente del rebelde. Estos habían informado sobre severas privaciones, un empeoramiento de la calidad del aire, una reducción al mínimo en las raciones de comida, ley marcial, la veneración forzosa de Greftus y del mismo Kinsa, y que había habido más brotes de salvajismo provocados por la enfermedad de la sangre. Podría ser mucho peor a estas alturas. Iremos. Tenth organiza un grupo de ataque y encuentra el lugar de penetración adecuado. Con el debido respeto, Kaidon, usted no debe ir. Es demasiado vital para el bienestar del refugio. Sencillamente no puede ni considerarse. Quiero ver por mí mismo cómo están las cosas allí. Puede confiar en que le informaré de todo. Si sobrevives, pensó Baltol. Pero en voz alta se limitó a emitir un gruñido de desconformidad. Volvió a darse la vuelta para echar un vistazo a las hileras de monitores. Y vio algo que un centinela había estado mirando para entretenerse y olvidado quitar. Era la grabación de un torneo de lucha flotante. Había varios grandes luchadores compitiendo,
girando, lanzándose a toda velocidad a través del espacio, cayendo en picado a gravedad cero en la sección de combate. Un combate iniciado sin que mediara la orden del Kaidon jamás era legal en la colonia. Pero los Sangelis necesitaban pelear, tenían la necesidad de alguna clase de combate para poder mantener la cordura, su identidad. Así que las luchas flotantes habían evolucionado conforme pasaba el tiempo, un deporte que podía ser mortal, que siempre era peligroso, y que proporcionaba a los Sangelis que observaban o que tomaban parte una oportunidad de satisfacer su ansia innata de combatir. La atmósfera en la enorme sala hemisférica de gravedad cero estaba ya salpicada de nubes de sangre que flotaban y se combaban. La recorrían una serie de cuerdas elásticas, tiras verticales flexibles y bien tensadas que los combatientes usaban para realinear su trayectoria, rebotar, virar para un ataque. Los jueces, por lo general, retiraban a un luchador antes de que acabara muerto. Si un juez decidía que un competidor estaba demasiado mal herido debido a los cuchillos lanzados, las medialunas y los guantes cubiertos de púas, se proyectaba entonces un haz de intensa luz roja sobre el Sangheili en cuestión y este se veía obligado, por las reglas, a acurrucarse, a adoptar una posición fetal que lo convertía en ajeno a la pelea. Los árbitros volaban a continuación hacia ahí, impulsados suavemente por mochilas propulsoras, y los sacaban del combate. Si eso ocurría, el público, alineado en las correas que discurrían a lo largo de las paredes, abucheaba al combatiente o profería gemidos compasivos si se trataba de un favorito. En la pantalla, Bunker Deck, el mejor luchador flotante que quedaba, pasaba como una bala por el centro del retumbante estadio, asestando al pasar golpes con sus guantes de púas que hacían girar como peonzas a sus adversarios. A continuación efectuó un salto mortal en el aire de modo que los pies lo propulsaron fuera de las redes que protegían al público y lo enviaron de vuelta atrás para efectuar otra pasada. Era un deporte salvaje, pero se había descubierto que con el paso de los siglos proporcionaba la válvula de escape que mantenía una paz relativa en la colonia. Al menos, la mayor parte del tiempo era así. En ocasiones estallaban peleas entre secciones. Y en la actualidad, con Kinsa, el malestar social se había convertido en toma de rehenes, bloqueos, transbordadores que estallaban, alaridos de dolor que no se oían en el aislamiento de la sección principal. Baltol contempló el desarrollo del combate, cada luchador peleando contra cada uno de los otros. Aferraban las cuerdas elásticas y giraban en redondo igual que primigenias bestias arbóreas, volviendo a abalanzarse sobre sus adversarios. Daban la vuelta usando las cuerdas elásticas y las redes, chocaban, lanzaban gritos de furia y de dolor. Y el combate seguía y seguía. Primero uno y luego un segundo y un tercero eran eliminados, hasta que solo quedaban dos. La comisión de la lucha flotante intentaba evitar muertes, en ocasiones infructuosamente. Y no era insólito que los últimos dos competidores llegaran a matarse mutuamente. El Kaidon sintió un escalofrío en la espalda. Esta grabación de un combate que se desarrollaba ante sus ojos podría ser un presagio, con sus temblorosos glóbulos de sangre en el aire. Un augurio manifiesto de lo que le iba a suceder a cada una de las partes de la colonia. El Iornis Sostenans, nave de suministros de la flota de la veneración bienaventurada. Sistema Usano. 2553 AC. La era de la reclamación. Thor los hacía seguir con ello, pero cada vez era más difícil. En alguna parte, sus enemigos seguían combatiendo contra sus aliados, y ellos estaban aquí, buscando incesantemente un sistema solar prohibido. La nave no contaba con un equipo de escaneo de larga distancia, no estaba diseñada para el reconocimiento, y así empezó el recorrido y peinado de este gran sistema. En busca de lo olvidado, llevaban a cabo una búsqueda del tesoro que abarcaba millones de kilómetros, tratando de localizar las reliquias que Foy insistía en que los conducirían a un relicario asombrosamente rico. Prospectaron lunas rocosas, planetas cuyos cielos rugían con vientos de metano, rebuscaron entre el cinturón de asteroides, volaron cerca de cometas y los examinaron en busca de pistas, hallando muchísimas cosas y, sin embargo, demasiado poco. Sus provisiones se agotaban, y lo mismo sucedía con su paciencia. Estallaban discusiones sobre cuestiones triviales. Únicamente la exploración de las superficies de lunas, planetoides y asteroides aliviaba su desasosiego. El tiempo seguía pasando, transcurriendo inexorable. Pero el cinturón de asteroides era tan enorme como la órbita de un planeta a mitad de camino de los confines más lejanos de este sistema. Había mucho que ver, y mucho que era difícil de ver, y el azar los había mantenido en la parte equivocada del cinturón de asteroides, en el extremo opuesto, con el Sol entre ellos, en el plano de la elíptica, y la colonia Usana. Pero entonces llegó el día en que Zorresken alzó la vista con irritación cuando la escotilla se abrió con un Siseo Ictori que entró en la bodega de almacenamiento de los trajes presurizados que actuaba también como laboratorio. He venido a mirar la última cosecha recogida en el cinturón de asteroides, declaró el Sangheili. Lo llamaban la cosecha, pues en la actualidad usaban un campo gravitatorio débil para hacer acopio de cualquier cosa que encontraban en el cinturón de asteroides que pareciera artificial. Mire, murmuró Zo,
a la vez que cogía otro fragmento de la arañada y sucia mesa de metal y lo colocaba bajo el cono invertido del analizador. La imagen tridimensional del retorcido fragmento de metal se amplió y dio vueltas lentamente en una representación holográfica por encima de la mesa. Había parte de un ideograma antiguo pero familiar grabado en ella. ¿Ve eso, Forerunner? Sí, pero... es el mismo problema. Fragmentos pequeños. Señaló con la cabeza las reliquias de la mesa. Un montón de escombros. En realidad, ¿no es posible que no haya nada ahí fuera? Que la explosión destruyera el artefacto por completo. Y que incluso si sobrevivió un tiempo, en 2000 ciclos solares podría muy bien haber desaparecido. Han pasado más de 2000 ciclos solares, de hecho, y de largo, desde su pretendido fin, respondió el Sansyugum, observando otro fragmento de aleación. Es curioso cómo este material es aparentemente tan metálico y, sin embargo, no es simple metal. Hemos reproducido algunos de los materiales Forerunners, pero este podría ser una de sus innovaciones finales. Lo está sosteniendo con las manos desnudas, observó Torik. Pasó esta cosecha por el limpiador de radiación, ¿verdad? Sí, hacen falta 2 purificaciones. Es como si alguien quisiera crear una gran cantidad de toxicidad alrededor de estos fragmentos, para deliberadamente dar la impresión de que no hay nada que encontrar aquí aparte de escombros letales. Miró a Torik. ¿Usted y los demás quieren abandonar la búsqueda? Tras un momento de vacilación, Torik respondió, podría ser lo mejor, en especial a la vista de noticias que son, quizá, más excitantes para un Sangheili que para un Sansyugum. ¿Y qué noticias son esas?, preguntó Zo, tratando de descifrar el ideograma. Tul descifró otra serie de comunicaciones subespaciales. Hemos obtenido confirmación de lo que antes nos llegaba solo como inferencias. El Covenante está... señaló con el dedo los escombros. Como eso, fragmentado, hecho añicos. El Flood destruyó lo que quedaba de Suma Caridad. El profeta de la piedad fue asesinado. El arca ha sido desconectada y los halos acallados por el demonio. Y el profeta de la verdad ha muerto a manos de Tel'Vadamere. Que los seres supremos lo bendigan por ello. Zo depositó un fragmento a un lado y escogió otro. De modo que la profecía de Enkens creaban era correcta. Por fin el Covenant ha desaparecido. Informes anteriores indicaban que los élites se habían unido a los humanos. Es cierto, asintió Torik en tono meditativo. Los humanos afirmaron que los anillos no eran un medio de conseguir llevar a cabo el gran viaje, sino que más bien eran un arma de destrucción masiva usada por los Forerunners para purgar la galaxia de toda vida pensante y dejar así al Flood sin ningún medio de supervivencia. Zo suspiró, batallando con el cambio de paradigma, pero sintiendo el peso de su verdad. Mi antepasado ya especuló sobre esa posibilidad. En secreto, por supuesto, basándose en pruebas que había reunido cuando estuvo en Hanjurquom. Tanto si eran dioses como si no. Parece que los Forerunners fueron víctimas de su propio designio, comprometiéndose a la autoaniquilación para poder preservar la vida pensante en toda la galaxia. Sus pensamientos se posaron levemente en el intrigante paralelismo entre los Forerunners y los Susanos. Ambos decididos a dejar de existir antes que rendirse a sus enemigos. Ambos parecían haber desaparecido de la faz de la galaxia. Además, los Sangheilis que en el pasado sirvieron al Covenant en las flotas y colonias ahora empiezan a regresar a Sanghelios y a sus colonias. Es una mezcla de sangres. Sin embargo, muchos todavía consideran a los Forerunners como seres sagrados y siguen creyendo en alguna forma de sendero. Otros creen que no eran más que otra raza, brillante hasta lo inconmensurable pero simplemente mortal. Al Inquisidor, su gente lo considera como el nuevo líder por derecho propio de aquellos que han abandonado realmente el Covenant. Esperan poder reivindicar el espíritu de Sanghelios de Alcázar en Alcázar. ¿De veras? Zo estudió con la mirada a Torik y pudo ver júbilo en el lenguaje corporal de su amigo y un centelleo en sus ojos. De modo que usted y los demás tienen un hogar al que regresar. Me alegro de eso, Torik. Y pensó, siento un poco de envidia. ¿Por qué no viene con nosotros a Sanghelios? Suma Caridad ya no existe. No queda ningún lugar para usted ahora. Ni siquiera sabemos a dónde fueron los profetas supervivientes. Si es que alguno sobrevivió. Ser el único de mi especie en un planeta con incontables nativos que ahora odian con todas sus fuerzas a los Sansyums. No parece sensato. No hay un nuevo mandamiento de unión en mi futuro, me temo. Zo sintió como si la gravedad de la habitación aumentase. ¿Les sucede algo a los campos de gravedad? No noto nada fuera de lo corriente. Me pareció que... soltó una larga bocanada de aire y se dejó caer en una silla. No era una silla antigravedad, solo le quedaba su cinturón. Cuando pienso en los otros Sansyums, siento una opresión, como si... Hizo una mueca al recordar a los prisioneros Sangheilis aplastados, triturados por devoción exquisita en la cámara de refinamiento gravitatorio. El horripilante recuerdo jamás lo abandonaba durante mucho tiempo, y sentía que lo había hecho envejecer apresuradamente. Volví a visitar aquel lugar en sus pesadillas. Su gente está ahí fuera, en alguna parte, Zo afirmó Torik, con tanta delicadeza como era capaz de mostrar un Sangheili. Algunos tienen que haber sobrevivido. Estoy seguro. Pero hasta que los encuentre, debería venir con nosotros a Sanghelios. Lo consideraré. Tal vez,
pero todavía no me he dado por vencido aquí. Hemos estado buscando durante gran parte de un ciclo solar. Y no hemos encontrado nada salvo basura espacial. Pero ha olvidado los informes que encontró Dero, los diarios de a bordo de otros capitanes que habían hablado con piratas Killers. Estos tropezaron con artefactos de mayor tamaño en este sistema. Uno de ellos afirmó que algo en este cinturón de asteroides les había disparado. ¿Los Killers?, exclamó Torik con desdén. ¿Quién puede confiar en su palabra? Enkenscreaven sospechaba que la colonia podría haber sobrevivido. Que podría haber usado la explosión acaecida tanto tiempo atrás como camuflaje. Junte esto con las historias de los Killers. Tuul entró, entonces, con el Uragok, vagabundo indolente, flotando tras él. El Uragok era como una especie de Nelos ingrávido, un animal acuático que conocía por las notas de su antepasado sobre Hanjurquom, que flotaba por el aire, con el largo cuello moviéndose espasmódicamente y los tentáculos estallando mientras sus farcíos buscaban aquí y allí. Hizo señas a Tool, quien tradujo. Indolente pregunta si puede reparar alguna de estas piezas. Señaló la chatarra de la mesa. Estas cosas, me temo, ya no pueden ser reparadas, ni siquiera por un Uragok, comentó Fo con tristeza. Se recostó en la silla y ajustó su cinturón antigravedad para eliminar 1 punto o 2 de su peso. Pero no sirvió de mucho, la opresión estaba en su totalidad en su mente. A lo mejor debería viajar con ustedes a Sangelios. Si realmente creen que no seré ejecutado sumariamente en cuanto lleguemos, estará bajo nuestra protección, respondió Tool. Cuando les contemos nuestra historia, puede que incluso lo veneren ahí. Fo gruñó con escepticismo. Si el resto de ustedes no desea continuar la búsqueda, entonces no puedo insistir. Carezco de autoridad aquí. Y Sangelios sería una de mis muy reducidas opciones. Contempló los pedazos retorcidos y ennegrecidos de maquinaria amontonados sobre la mesa. Había tenido la esperanza de encontrar algo más entre los asteroides y los escombros. Algo que pudiera conectarme con mi antepasado, el profeta de la convicción interior. Él a menudo deploraba los defectos de su propia gente, como he hecho yo, y parecía que habíamos sido enviados aquí por el destino. Se negaba a admitir que pudiera muy bien ser el último Sensyugun vivo. La voz de Dero crepitó desde una rejilla de comunicación de la pared. Zorresken, hay algo aquí arriba que quiero que vea. Venga al puente. De repente la sensación del exceso de peso desapareció de Fo y este se puso en pie de un salto, pasó a toda velocidad por delante de Tool, que estuvo a punto de chocar con el Uragok, que a duras penas consiguió propulsarse fuera de su camino. Al poco rato entraba en el puente del Liornis Sostenans. Dero, me llamó y he venido. Tool, Torik y el Uragok lo habían seguido y llegaron unos instantes después, cuando Fo se sentaba ya en el asiento del copiloto junto a Dero. Ahí, rezongó el capitán. Señaló con la mano el telescopio holográfico, que mostraba una vista tridimensional de una sección muy atestada de objetos del cinturón de asteroides. Enormes piedras que giraban sobre sí mismas, algunas bordeadas de hielo, pasaban dando volteretas una tras otra. La luz era muy intensa, proveniente del sol situado a un lado, y las caras oscuras de cada asteroide eran totalmente negras. ¿Qué tengo que ver aquí?, preguntó Zo, perplejo. Dero tecleó en los controles del telescopio y la imagen se amplió, acercándose mucho. Sin embargo, Zo siguió sin ver nada, hasta que 2 pedazos gigantescos de roca de bordes irregulares rodaron fuera de la vista mostrando un objeto y plateado de bordes afilados. Estaba claro que era artificial, con una forma curiosa y sin embargo organizada. Era de material forjado, a simple vista, igual que los fragmentos amontonados en la mesa. Pero era mucho más grande que cualquier objeto artificial que hubieran encontrado en el cinturón de asteroides, e incluso que el Liornis Sostenans. El objeto permanecía estable, no giraba sobre sí mismo como los que lo rodeaban, y a lo largo de su superficie había un reluciente escudo de fuerza. Increíble, exclamó Zo con voz entrecortada. Estábamos aquí todo el tiempo, y aún así esto consiguió evitar ser detectado. Está operativo, a juzgar por el campo de fuerza, dijo Tool, mirando por encima del hombro del Sensyugun. Y alguien lo ha mantenido así. Zo, puede que acabemos de tropezar con la colonia Usana. ¿De verdad vamos a ir ahí?, preguntó Dero. Porque lo más probable es que no reciban amistosamente a los intrusos. Si nos mostramos, puede que no tengamos un recibimiento muy cordial. A lo mejor tendremos que luchar por nuestras vidas. Capítulo 21. El refugio. Colonia Usana. Sección principal. 2553 EC. La era de la reclamación. Baltol paseaba impaciente de un lado a otro por delante de los monitores. ¿Han atravesado ya el casco?, volvió a preguntar cuando Selkirk, el operador del ojo de exploración, acercó el robot de vigilancia para ver más de cerca. En estos momentos están retirando la placa, Kaigon. Selkirk era rechoncho y bajo, con unos brazos fuertes. Tenía las mandíbulas perforadas con una serie de pequeños aretes metálicos fabricados a partir de fragmentos de metal que había encontrado en el campo de escombros. En el pasado había sido un luchador flotante prometedor, pero lo había abandonado para trabajar en mantenimiento exterior de la colonia. Lo que él prefería era estar fuera, en el espacio.
tomando parte en diversas expediciones para arrastrar asteroides peligrosamente próximos a órbitas más elevadas, y era uno de los pocos a los que Baltol permitía utilizar los pequeños vehículos de mantenimiento. Baltol miró el monitor y pudo ver el vehículo de mantenimiento de 8 patas, como si fuera un arácnido metálico, aferrado al casco de la sección 2. A cada lado tenía cilindros de metal y cristal, estaciones de interrupción del campo de fuerza, cada una emitiendo una longitud de onda que les había permitido quedar fijados magnéticamente al casco exterior de aquella sección. Expandidos para que se entrelazaran, los campos habían facilitado la entrada al vehículo de mantenimiento exterior, fracturando el campo de fuerza que repelía intrusiones en aquella zona concreta. También extendía un campo de contención por encima de la brecha abierta en el casco para mantener en su interior la presión del aire. Disponía asimismo de una cámara estanca interna, un sistema de presurización de seguridad. El Kaidon apenas pudo distinguir el tosco recuadro donde Ktenz y sus acompañantes habían atravesado el casco usando tecnología Forerunner que nadie comprendía del todo. Haces de luz que parecían separar estrechas hileras de material, como si sencillamente persuadieran al material del casco, a un nivel molecular, a hacerse a un lado. Pero si, por error, un Sangheili ponía la mano desnuda en el haz de luz, ésta no sufría ningún daño. Baltol veía la mitad de cada uno de los 3 Sangheilis Ktenz, Torren y Bornik, de la misión, todos ellos delineados en el lado izquierdo por el sol, la otra mitad sumergida en sombras negras como el azabache. ¿No puedes acercar el ojo explorador un poco más?, preguntó. Si lo hago a ese radio de acción existe un riesgo. Es una anomalía más que podrían descubrir los seguidores de Kinsa, dijo Selk. Muy bien, masculló Baltol, que tenía un mal presentimiento sobre la misión. Ojalá hubiera ido con ellos. Usted, Kaidon, soy yo quien debería haber ido. Pero Ktenz dijo que se me necesitaría aquí. Torren y Bornik apenas tienen experiencia en trajes presurizados. No sabes cómo me tranquilizas, replicó Baltol, mordaz, mientras reanudaba su deambular. Jamás había admitido interiormente, hasta aquel momento, lo mucho que significaba Ktenz para él. Lo cierto era que el joven Sangheili era como un hijo para Baltol, pero ahora lo había enviado a una misión suicida. Paró delante de otro monitor que mostraba una vista interior de la nueva sala de aislamiento en la sección principal. Vio a Kerspa teléfono, el bioreparador, enumerando con calma síntomas en una grabadora mientras observaba con suma atención a uno de los furiosos pacientes de tercera fase atados con correas a un camastro. El alma le caía a los pies ante la imagen. ¿Existía realmente alguna esperanza para su gente? A veces Baltol pensaba que podía percibir la desesperación de todos los Sangheilis usanos como un cable que se tensaba, emitiendo un lamento agudo mientras se preparaba para partirse. Estamos penetrando en el casco, dijo Ktenz con voz queda. La transmisión espoleó a Baltol a regresar a toda prisa al monitor del drone. Ya no pudo ver a ninguno de ellos. Se habían deslizado a través de la abertura. ¿Activó el transmisor de su casco?, preguntó Selk. No, a menos que sean descubiertos. El enemigo podría detectar la señal. Hemos localizado la cámara estanca Kadal. Hubo un momento de estática, y luego continuó. Punto. La cámara se está abriendo desde el otro lado. Torren. Atrás. Regresa al. Están aquí. Están. Selk. Enciende el visual, ordenó Baltol. Hubo un momento de espera, y entonces la imagen apareció con un titileo en otro monitor. La transmisión procedía del casco de Torren. De momento recibo solo a Torren. Baltol se quedó mirando la pantalla y contempló, desde el punto de vista del grabador visual de Torren, un rostro cubierto por un casco con el frente de cristal que mostraba una mueca de odio, un rostro marcado con las telarañas rojas de la enfermedad de la sangre. Uno de los hombres de Kinsa vestido con un traje presurizado. Deben de haber estado al tanto de la intrusión desde hace un buen rato, dijo Baltol, con los corazones latiendo con violencia. Y entonces hubo un movimiento borroso y un hacha se estrelló contra la máscara de Torren, salpicando de sangre azul Sangheili toda la superficie y ocultando el rostro jubiloso del atacante, acompañada por los alaridos de dolor del herido. Tengo a Ktenz, masculló Selk. Y la imagen del monitor cambió. Era el campo visual del casco de Ktenz mientras este contemplaba al rebelde con la enfermedad de la sangre que había asesinado a Torren irguiéndose con el hacha ensangrentada, girando y atacando, con el arma alzada, a la vez que lanzaba chillidos amenazadores a Ktenz. Brillaron 5 destellos cuando Ktenz disparó su rifle de plasma a toda velocidad. Y podría haber habido un sexto, pero sonó un chasquido que informó a Baltol que el rifle había fallado tras el último disparo. La mayoría de las armas de la colonia empezaban a averiarse. Vio como el enemigo todavía se aproximaba tambaleante a Ktenz. Luego el rifle de este destrozando el casco dañado del lunático cuando lo utilizó como si fuera un martillo. Su adversario se desplomó, pero entonces 5 más se abalanzaron sobre Ktenz, derribándolo, sus rostros ocupando todo el monitor, que enseguida quedó en negro. ¿Qué? ¿Dónde está?, preguntó Baltol sin aliento. Pues, han dañado su grabadora. Trata de cambiar a la de Bornik, gritó Baltol. No consigo captar su transmisión.
Entonces usa el ojo explorador, Selk. Hubo un parpadeo y el monitor cambió a la imagen que enviaba el ojo explorador, que mantenía su posición cerca del vehículo de mantenimiento. Ahí, Bornik, en su traje presurizado, saltaba en aquel momento al exterior, en la zona de gravedad baja, a través de la brecha abierta en el casco. Un chisporroteo de energía o un proyectil iba a demasiada velocidad para que Baltol pudiera estar seguro. Zumbó hacia lo alto pasando junto a Bornik mientras éste se encaramaba penosamente a la escotilla de la pequeña nave. Desapareció en su interior y la escotilla se cerró. El vehículo se elevó rápidamente, pero un enemigo en un traje presurizado emergía ya de la abertura del casco, y luego otro, ambos disparando con sus armas al vehículo de mantenimiento, en cuyo costado aparecieron una serie de muescas oscuras, aunque un proyectil consiguió penetrar en el tubo de repulsión. Del tubo surgió una llamarada azul y blanca, y el vehículo salió disparado al vacío girando sobre sí mismo, con el motor dañado. Baltol se lo quedó mirando fijamente, sintiéndose debilitado por la pena un instante y vigorizado por la furia al siguiente. Llamaré a todos los soldados, a todos Angeli en situación de combatir que tengamos. Si han asesinado a Tenth, haré lo que sea que deba hacer para extinguir esta plaga de la colonia. Un monitor crepitó. Y a continuación apareció en él el rostro de Kinsa, muy de cerca. Utilizaba el casco que le habían quitado a Tenth. Baltol, ¿estás ahí?, inquirió Kinsa, con mirada maliciosa. Transmite mi voz, Selk, dijo el Kaidon con voz ronca. Kinsa, ¿me oyes? Vaya, ahí está el Kaidon. Pero resulta que yo soy el Kaidon ahora. Tú eres el falso Kaidon. Los dioses olvidados te llaman. Entrégate al vacío exterior. Hazlo, y tu precioso Tenth no morirá. El rostro de Kinsa estaba marcado con la malla roja de la enfermedad de la sangre, pero había un temblor insistente en él. Daba la impresión de estar a punto de perder el control, pero a pesar de ello mostraba un malicioso dominio de sí mismo. De todos es sabido que es tu favorito. ¿Lo mantendrás con vida, Baltol? Entonces, ríndete a mí. Los ojos de Baltol cambiaron a otro monitor. Ahí había algo, y una idea tomó forma. Supongamos que dejamos que los dioses olvidados decidan. Kinsa, los dioses que tú elijas. Deja que ellos decidan. Tu gente contra la mía en la sección de combate. Una lucha flotante, Kinsa. Yo estaré allí. Igual que estarás tú. 10 contra 10. Será así. Todos los nodos de vigilancia enfocarán la pelea. Todo el mundo la verá. ¿Qué dices? Si perdemos, todos nuestros destinos estarán en tus manos. La sección de combate. Kinsa retrocedió. Detrás de él había varias figuras, dos de ellas sosteniendo armas. Tenth estaba ahí, maniatado, tumbado en el suelo. La figura se movía. Tenth seguía vivo. La lucha flotante jamás se ha utilizado de ese modo, siguió Kinsa. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Puedes demostrar ante los ojos de todos que los dioses están realmente de tu lado, y todo habrá terminado en poco tiempo. Si me tienes miedo, si careces del honor necesario para reunirte conmigo en la sección de combate, todo el mundo lo sabrá enseguida. Una figura sacerdotal equipada con una coraza muy remendada entró en el campo visual. Deberíamos hablar de esto. Oigo a los dioses olvidados cantar sobre ello. El sol Forrunner y la luna Forrunner te convertirían en el vencedor, Kinsa. Consideraré la oferta, respondió este de mala gana, y apagó el monitor. Selk se quedó mirando a Baltol como si fuera él quien había enloquecido con la enfermedad de la sangre. Pero, ¿y si esto va en su contra, Kaidon? No puedo atacar las secciones directamente sin matar a todos los que estén en ellas, incluidos los inocentes. Todo lo que necesitamos para reparar la colonia se perdería en la batalla, y Tenth moriría. De este modo, hacernos que Kinsa salga a campo abierto, y por fin tendremos una oportunidad de acabar con él. La enfermedad de la sangre podría incitarlos a aceptar. Los hace ansiar la confrontación. Sí. Un desafío así es innato a su locura, repuso Baltol. Creo que aceptará. Es el único modo de salvar a Tenth y poner fin a este conflicto de una vez por todas. El Liornis Sostenance, nave de suministros de la flota de la veneración bienaventurada. Sistema Usano. 2553 AC. La era de la reclamación. Tiene usted razón, manifestó Dero. Sí, se está librando una batalla ahí. Y hay una nave dañada. Un vehículo para el trabajo exterior sobre cascos. Dero, Tul, Torik y Zorresken estaban en el puente de Liornis Sostenance, contemplando extasiados su rastreador de imágenes holográficas. Podían ver el vehículo de mantenimiento de 8 patas girando lentamente sobre sí mismo mientras se alejaba del enorme artefacto de curiosa forma geométrica, posiblemente alguna forma de colonia. Esto podría ser una oportunidad, dijo Dero. ¿Se dejará guiar por mí? No sé qué otra cosa hacer a la vista de todo esto, aparte de seguir sus indicaciones. En ese caso, acérquese a esa nave todo lo que pueda sin ponernos en peligro. Manténgase fuera del alcance de posibles disparos procedentes de esa colonia, si realmente es eso lo que es. Así será. El pequeño vehículo descontrolado, igual que un arácnido arrastrado por el viento, giraba lentamente sobre sí mismo en el vacío, cada vez más cerca a medida que Dero se aproximaba.
¿Tendrá el campo de tracción fuerza suficiente para detenerlo? Preguntó Zo. Es posible. ¿Desea llevarlo al interior de la bodega de carga? Así es, si no hay indicios de que esté a punto de destruirse. Lo escanearé, pero no puedo ofrecer garantías de que el objeto sea estable. Se arriesgaron y lo remolcaron al interior de la cámara estanca de la sección de carga. Se percibió un golpetazo metálico en todo el Yornis Sustenance cuando la gravedad artificial y la presurización regresaron a la bodega y el pequeño vehículo golpeó contra el suelo. Pudieron verlo a través de los monitores internos de la nave. Se había posado sobre sus puntales con aspecto de patas, pero uno de ellos estaba muy dañado y la nave quedó escorada despidiendo humo. Seres supremos, si son los dioses que en una ocasión creí que eran. Por favor no permitan que mis acciones nos maten a todos, rogó Zo para sí mientras Victoric, Tul y él mismo se armaban con carabinas y corrían a la rampa que los conduciría a la escotilla de la bodega de carga. Zo tomó una buena bocanada de aire y luego abrió la escotilla, pasando al otro lado. El aire era acre con un fuerte olor a metal quemado. Había volutas de humo cerca del techo. El Sanjiun tomó la iniciativa gritando: ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Tal vez no puedan oírlo a través del casco, observó Tul. Zo se agachó bajo el fuselaje del vehículo, sintiendo como el calor emanaba a borbotones de él, y llegó hasta la escotilla. Alargó la mano hacia ella, pero la puerta se abrió por sí sola. Una escala se desplegó, y un Sangheili medio bajo y medio cayó a la cubierta, tosiendo, seguido por una fina columna de humo. Iba armado con una espada de un tipo que Zo no había visto nunca y llevaba un traje presurizado, uno bastante antiguo, más voluminoso que ninguno de los que conocía el Sanjiun, pero se había quitado el casco. El desconocido se dio la vuelta, secándose los ojos, y luego miró de hito en hito a Zo como si no estuviera seguro de ver correctamente. Sí, sospecho que es posible que no haya visto nunca a un Sanjiun en persona, dijo Zo, y bajó su arma. Soy Zo Resken, en una época llamado el Profeta de la Claridad. No queremos hacerle ningún daño, si usted por su parte no tiene intención de hacérnoslo a nosotros. El Sangheili se quedó con la boca abierta. Luego miró, parpadeando, a Tul y a Victoric. El desconocido habló, pero Zo no pudo descifrar del todo el dialecto. ¿Algo sobre los dioses? ¿Han entendido eso? Preguntó Zo a Victoric y a Tul. Algo, respondió Tul pesaroso. Suena a Sangheili antiguo. Palabras que no conozco, un acento extraño. Pero creo que preguntaba si usted era uno de los dioses. Háblele despacio, tan claro como pueda, y dígale que simplemente soy un amigo de los Sangheilis. Dígale que no tenemos intención de hacerle daño. Tul transmitió el mensaje, y el otro dio a entender que comprendía. Profeta, llamó Dero desde el sistema de comunicación. Zo ya no se molestaba en corregirlo sobre tal punto. ¿Podía ser él un profeta si las profecías que en un tiempo consideró sagradas habían resultado ser falsas? ¿Qué sucede? Ese vehículo, aléjense de él. El escáner dice que es sumamente inestable. Salgan de ahí. Debo expulsarla del compartimento estanco. Ya. Todo el mundo fuera, exclamó Zo, corriendo hacia la puerta. Tul habló con el recién llegado y todos se precipitaron a la escotilla. En cuestión de segundos estaban ya al otro lado y Victoric la cerró de golpe. Efectúe descompresión y expúlsela, Dero, gritó. Zo ascendió a toda prisa por la rampa que conducía al pasillo y al puente. Notó como la nave se estremecía al lanzar al exterior el pequeño vehículo, y corrió al holomonitor que le seguía la pista al interior del espacio. Vio a la nave, en miniatura en el holograma, alejándose por el vacío girando sobre sí misma antes de estallar. Las llamas duraron solo una décima de segundo, extinguidas por la falta de oxígeno. Al cabo de unos segundos sintieron un repiqueteo en el casco cuando algunos de los fragmentos de la explosión lo golpearon. ¿Alguna brecha en el casco?, preguntó el Sanjiun. Nada lo ha atravesado, informó Dero, consultando sus instrumentos. Luego volvió la cabeza para dedicar una larga mirada suspicaz al desconocido, que contemplaba boquiabierto todo el puente. Profeta, ¿cree que podría haber provocado deliberadamente la explosión de la nave? A lo mejor era una trampa. No lo creo, respondió Zo. Creo que no es más que un Sangheili aturdido y perdido. Nos colocaremos traductores, y con ellos y la lengua que tenemos en común es de esperar que podamos entendernos unos con otros. Los dispositivos de traducción eran discos pequeños que se fijaban a la piel por encima de las membranas auditivas. Una vez fijados, con la nave proporcionando la introducción de datos cibernéticos, Tul presentó a todos los que estaban en el puente al desconocido. Este respondió, hablando despacio: mi nombre, aquel por el que me llaman, es Bornik Gred. Vivo ahí. Señaló la sección de la colonia visible en la pantalla holográfica. Esto, el refugio. Usa Xelius. ¿Esto es su colonia?, preguntó Zo, hablando despacio. Sí, colonia USA. ¿Usted? ¿De dónde procede? El Sanjiun suspiró. ¿De dónde procedía él? De ninguna parte. Ahora. Crecí en Suma Caridad. Es muy probable que no sepa de qué estoy hablando. De los Bud. Él procede del propio Sanghelios. Los ojos de Bornik se abrieron como platos. No posible. Pues claro que lo es, replicó Dero. Me crié en Zolam, un estado de la zona meridional del continente de Kibro. Vagué por las colinas cazando Maigofets y Doarmirs.
Y he matado incluso un Helioscrill con una lanza, a la manera antigua. Bornik se acercó un poco más a Dero, alargó una mano temblorosa. Y Dero permitió que le tocara el hombro. Sí, dijo el capitán, soy real, un ser mortal. Procedente de Sangelios. ¿Nos llevarán ahí, a Sangelios? Bueno, eso supongo que es una cuestión más peliaguda. Hemos de saber que podemos confiar en ustedes primero. Thor se volvió hacia Dero. Usted es el capitán de la nave. Me gustaría que nos acercáramos más a la colonia. Y quisiera llevar nuestra propia nave de mantenimiento ahí. ¿Lo permitirá? ¿Y permanecerá en las proximidades todo el tiempo que pueda esperarme? ¿Está pensando en que este tipo pueda hacerlo entrar en la colonia de un modo seguro? Voy a intentar exactamente eso. Si él está dispuesto a hacerlo, tengo que establecer contacto con esta gente. Este descubrimiento, usted no se da cuenta de lo que significa para mí. Debo ir a la colonia. No va a ir solo, profeta. Dero miró a Torik. Usted tiene que ir con este idiota, ya que se muestra tan insistente. Entonces, ¿es que me considera también tan idiota como él? Inquirió Torik. Pues su suposición es correcta. Lo soy. Pues aquí hay un idiota más, dijo Tul, dándose un golpecito en el pecho. Entonces entró el Uragok, flotando por encima del suelo a la vez que movía sinuosamente el cuello en dirección al desconocido. Extendió los tentáculos hacia él, indicando por señas el deseo de reparar su traje presurizado. Bornik retrocedió tambaleante ante Vagabundo indolente, gruñendo y chasqueando las mandíbulas, al tiempo que alzaba su arma. No, exclamó Tul, colocándose entre ellos. Él nos sirve, repara lo que está estropeado. El Uragok parecía inspirar repugnancia a Bornik. Estaba claro que jamás había visto uno. Sí, dijo entonces Zo, poniendo en práctica una repentina idea. Vagabundo indolente repara cosas, Bornik. ¿Hay muchas cosas que necesiten repararse en su colonia? El Sangheili lo miró. Sí, muchísimas. Tantas. ¿Esa cosa puede reparar nuestro mundo? Gran parte de él. Sí, las cosas que uno no puede reparar. A menudo el Uragok sí puede hacerlo. Entonces, iremos. Todos nosotros. El refugio. Colonia Usana. Sección principal. 2553 EC. La era de la reclamación. ¿Qué? Soltó abruptamente Selk. ¿Yo? Sí, te eligió a ti para que llevaras esto. Selk había salido al pasillo procedente del centro de control de la colonia buscando al Kaidon. Kerspa telefonó. Entretanto, acababa de llegar buscando a Selk. Kerspa colocó el collar jerárquico alrededor del cuello de Selk. Tilk significaba que éste hablaba por Kaidon en ausencia de Baltol. Parecía pensar que si la nave que se nos ha acercado es peligrosa para nosotros, tú eres el mejor para ocuparte de ella en su ausencia. Tu experiencia con la gravedad cero, me atrevería a decir. Eres Kaidon en funciones. Pero no te entusiasmes. Estoy seguro de que Bartol regresará y tú volverás a ser un simple supervisor de tecnología. En realidad no está yendo a la sección de combate en estos momentos, ¿verdad? ¿Cree esa tontería sobre que los dioses harán de jueces en el torneo? Debe hacerlo. A Kinsa lo han presionado a sus seguidores para que acepte el reto. Ya está ahí con los 10 que ha elegido. Pero esto no es una lucha flotante, no realmente. Es una oportunidad para que cada bando mate a los líderes del otro. Esa es la verdad. ¿Y las órdenes del Kaidon para mí? Debes comunicarte con los alienígenas de la nave, si es posible. Si parecen peligrosos, usa el armamento que tengamos para mantenerlos a raya hasta que él regrese. Si pueden ayudarnos, entonces usa tu propio criterio. Selk gimió. Debería estar ahí con él. Soy bueno en gravedad cero. Y en el pasado fui un buen luchador flotante. ¿Quién está ahí? ¿Kaidon? La voz surgió de detrás de Selk, quien se volvió y advirtió que procedía del receptor del espacio inmediato. Aquí Bornik. Selk reconoció la voz y corrió hasta el transmisor. Aquí Selk. Bornik. ¿Dónde estás? Pensábamos que habías muerto. Estoy vivo, y estoy en una nave con un Sangheili. Ha venido aquí desde Sangelios. Y hay cosas aún más extrañas. Ajusta el campo de repulsión. Nos acercamos en otra nave de mantenimiento. Déjanos entrar. ¿Es que tienes la enfermedad de la sangre? Dices locuras. Ya estamos siendo atacados. Ellos son casi todos Sangheilis, procedentes del mismísimo Sangelios. ¿Qué? ¿Y te lo crees? Pues sí, y pueden reparar cosas que nosotros no podemos. Selk, déjame hablar con el Kaidon. Deja que ellos hablen con él. Él no está aquí. Yo estoy al mando por el momento, pero no puedo permitir algo así. Siempre me has considerado un estúpido, Selk, pero esta vez tienes que confiar en mí. Están aquí para ayudarnos, solo por esta vez. Confía en mí. El refugio. Colonia Usana. Sección de combate. 2553 EC. La era de la reclamación. Baltol iba equipado con la coraza pectoral y el yelmo permitidos a los luchadores flotantes. Empuñaba una espada de media luna en una mano y un garrote con pinchos en la otra. Flotaba cerca de las tablas impulsoras, junto a los cables de las redes. Con él estaba Nick Verda, el mejor luchador disponible, y otros 8 Sangheilis con cierta experiencia en este tipo de combate, la mayoría miembros de patrullas del Servicio de Seguridad de la Colonia. Bunker Deck, el héroe tuerto de la lucha flotante,
Estaba listo para entrar en acción al otro lado del estadio de gravedad cero, flotando en su puesto mientras se ponía un guante de púas. Incluso medio ciego, era el adversario más peligroso. Había otros 9 junto a él, partidarios de Kinsa que se preparaban. Pero era Burm el que retenía la mirada de Baltol. Sneak dijo el Kaidon, ten cuidado, los cascos no tienen rejilla protectora. Y añadió con voz tensa, Bunkerdek está aquí. Simplemente permanezca detrás de mí, mi Kaidon. Yo me ocuparé de Burm. Es aún más viejo que yo. El sacerdote, en realidad un pseudo-sacerdote, ya que representaba a una fe falsa, estaba bien amarrado a un soporte detrás de la red. Sostenía una espada de energía y la mantenía cerca de Ktenth, que estaba totalmente maniatado y sujeto también a un soporte de la pared. Baltol miró y vio que Ktenth se debatía en sus ligaduras. ¿Dónde está Kinsa? Ahí, respondió Sneak, señalando con su arma. Kinsa cruzaba en aquellos momentos las puertas de metal de la pared curva que había detrás de sus luchadores, alineados de forma irregular mientras cabeceaban en el estadio sin gravedad. Kinsa empuñaba un lanzamisiles mecánico. Con Kinsa son 11, observó Sneak. Se supone que han de ser 10 contra 10. Y lleva un arma que no es tradicional aquí. Es muy peligroso. Puede que sea por eso que presionó para que se llevara a cabo tan deprisa. No tenemos selección. Y hay una posibilidad. A pesar de que no existen reglas aquí, sus partidarios pueden abandonar si él muere. El campeón fue el primero en saltar al espacio, pero los demás lo siguieron casi al instante, impulsándose y retorciéndose, doblando el cuerpo y columpiándose unos a otros en movimientos expertos que los llevarían a donde quisieran. Las cuerdas elásticas fuertemente tensadas entre el suelo y el techo cruzaban la habitación aquí y allá, para ser utilizadas como bases adicionales de propulsión. Tendré que enfrentarme al campeón de Kinsa, pensó Baltol, porque viene directo a por mí. Lo mato. Luego voy donde está Ktenth y lo libero. Y mato a Kinsa si tengo la oportunidad de hacerlo. Baltol se colocó de modo que pudiera propulsarse desde la pared, pero Sneak ya se había lanzado siguiendo una trayectoria pensada para interceptar a Burm. Maldiciendo por lo bajo, Baltol se propulsó, el estómago revolviéndosele mientras salía disparado a través de la gravedad cero pensando que acabaría por pasar de largo a Burm. Pero el luchador tuerto peleaba ya con Sneak, acuchillando con una mano a la vez que aporreaba con el puño recubierto de púas de la otra. Le pegó a Sneak en el casco de modo que este giró en redondo en el aire. El Sangheili dio una voltereta y rodó varias veces para escabullirse, esquivando la cuchillada que lo habría destripado de haberlo alcanzado. Baltol llegó entonces allí, pero colocado en una posición incómoda, y solo pudo asestar un golpe de pasada a Burm con el garrote, que hizo que el casco del héroe de la lucha flotante imitara un tañido y lanzó al luchador fuera de su alcance. Mientras volaba por el aire, Baltol vislumbró a Burm aferrando una cuerda elástica, que usó para cambiar de dirección y regresar. El Kaidon sintió de improviso una instintiva señal de aviso, y al volver la cabeza vio un misil que iba hacia él. Retorció el cuerpo a la izquierda, de modo que el proyectil de metal con aspecto de flecha pasó por su lado, arañándole solo el cuello. Vio a Kinsa a lo lejos introduciendo otro misil en el mecanismo, y comprendió que el proyectil que casi le había atravesado la garganta provenía de Kinsa. Baltol aferró una cuerda elástica y giró sobre sí mismo, de modo que el siguiente proyectil también falló. Uno de los seguidores de Kinsa apareció de improviso, rugiendo mientras volaba hacia Baltol lanzando cuchilladas con una espada energética. Baltol bloqueó el arma con la suya y el impacto la dio a su adversario, dando al Kaidon una oportunidad de poner en acción el garrote. Lo descargó sin levantar la mano contra la rodilla de su enemigo y notó como un hueso se hacía añicos. Dando alaridos y doblado hacia adelante por el dolor, el Sangheili estaba al alcance de Baltol, quien a continuación le clavó el cuchillo en la boca. Otro proyectil pasó veloz junto al Kaidon, recordándole que Kinsa estaba en alguna parte del perímetro. Si conseguía encontrar a Kinsa y matarlo, entonces la salvaje pelea por la colonia podría llegar a alguna solución. Un grupo de 3 Sangheilis, 2 de los vigilantes de Baltol y un disidente muy fornido, todos ellos enzarzados en un forcejeo, impedía a Baltol tener una visión clara de Kinsa. Charcos flotantes de sangre azul púrpura empezaban a extenderse por toda aquella zona sin gravedad. 3 vigilantes flotaban inertes, a todas luces sin vida. A uno casi lo habían decapitado, y la cabeza le colgaba del cuello sujeta solo por una tira de carne. Baltol se impulsó desde una cuerda elástica y salió como una bala hacia el grupo de 3 luchadores. Uno de los suyos estaba muerto y al otro lo estaba estrangulando el puño erizado de púas del sedicioso de gran tamaño, quien lucía las chillonas marcas en forma de telaraña que delataban la enfermedad de la sangre. El Kaidon estaba bien situado por encima del estrangulador, y descargó el cuchillo con fuerza sobre el cogote desnudo del enemigo, seccionándole la columna vertebral. El impacto frenó en seco al Kaidon, haciendo que se retorciera de un lado a otro mientras empuñaba el arma, de modo que se vio columpiado a través de una nube flotante de sangre Sangheili. Tuvo que escupir parte de ella, y al fin su mano soltó la húmeda y pegajosa empuñadura de la espada. Salió de la nube de sangre, enderezándose en el aire, flotando aún con el impulso adquirido tal vez ahora sea el momento de llegar hasta Ktenth.
de liberarlo. Sangre y figuras que forcejeaban le impedían ver a su amigo. Encuéntralo. Entonces Baltol vio a Burm yendo hacia él, con una mandíbula medio arrancada y nuevas heridas que convertían su rostro en casi irreconocible. Baltol solo podía mirar aquel único ojo brillando con odio desde una máscara de sangre azul púrpura. Detrás del luchador flotaba el cuerpo de Snick. Burm volaba hacia Baltol de frente, con el cuerpo bien extendido detrás de él, la espada de media luna ascendiendo veloz mientras él rugía un grito de guerra. Muerta al falso Kaidon. Larga vida a Kinsa. Baltol nadó en el aire hacia un lado, alzó las rodillas, y pateó a su atacante. Burm agarró el pie que le lanzaba la patada y lo utilizó para tirar de Baltol hacia él. Un movimiento de aficionado. Se mofó. Blandió su arma en dirección al cuello de Baltol y este se retorció hacia atrás, de modo que la media luna lo alcanzó solo de refilón, aunque resonó con fuerza al chocar con el casco del Kaidon. Un aguijonazo de dolor le lanceó el cráneo. Luces saltarinas danzaron ante los ojos de Baltol y una sensación de náusea lo embargó, al mismo tiempo que su capacidad auditiva pareció distorsionarse en un conglomerado de sonidos ininteligibles. Luchó por colocarse en posición de combate, por golpear al enemigo con el garrote, pero Burm estaba situado por encima de él, con el arma en forma de media luna lista para desgarrar el cuello del Kaidon. Burm dibujó en su rostro destrozado una mueca lasciva de triunfo. Un relámpago de luz roja surgido de algún lugar detrás de Baltol penetró abrasador en el rostro de Burm, y lo achicharró al instante. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.